Desde los tiempos más remotos de la antigüedad, el hombre se preguntaba sobre su origen, sobre el universo, sobre Dios y los dioses. En esa búsqueda fue instruido por los grandes guías de la humanidad como Jesús, Hermes, Buda, Mahoma y muchos más. A pesar de todas las circunstancias de la vida, yo he tenido la dicha de conocer al venerable maestro Samael Aun Weor en la Ciudad de México en el año 1970. Maestro Samael es el auténtico. Aún diga la humanidad o las personas que no es así, nosotros lo hemos comprobado con hechos, no con palabras. La sabiduría que floreció en el México antiguo es la misma de Egipto. Es la misma de la India milenaria, la tierra sagrada de los Vedas. Es la misma de Samotracia, de Troya, de Roma, de Cartago. Quienes piensan ignorantemente que nuestros antepasados de Anáhuac adoraban ídolos están totalmente equivocados, porque México tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos. Bien podría haber México conquistado Europa para enseñarle una doctrina solar, para llevarla a un nivel de más alta civilización. Para que una persona pueda hacer un trabajo de tipo espiritual y se pueda acercar a la divinidad, debe de tener un conocimiento, debe de tener una sabiduría milenaria. Ese conocimiento lo entregan los avatares. En esta época nos lo ha traído el venerable maestro Samael Aun Weor como un conocimiento práctico, como un conocimiento que lo podemos vivenciar en el diario vivir. Dentro de la naturaleza, el ser humano es la criatura más extraordinaria que conocemos. Su inteligencia bien dirigida hace prodigios y puede salvar vidas. Cada uno de los sentidos humanos tiene una perfección única. La mente tiene oscuros misterios y el alma posee grandiosas facultades. El filósofo contemporáneo Samael Aun Weor nace en Santa Fe de Bogotá el 6 de marzo de 1917 y desde niño se interesa por descubrir la razón de la existencia y las didácticas para alcanzar la perfección. El nombre de Samael Aun Weor es el nombre espiritual, ¿cierto? Y esa parte espiritual entonces tiene una expresión física y también anímica, ¿verdad? Dentro de esos tres aspectos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el caso de estos venerables seres como mensajeros que traen una doctrina para la humanidad, pues ellos lo que han logrado es desarrollar esa parte anímica, ¿verdad? Y teniendo un cuerpo físico, sirven de expresión al espíritu. Entonces, en el caso del venerable maestro Samael, que es un hombre espiritual, él tuvo un cuerpo físico, ¿verdad? Que nació en tierras colombianas. Y desde luego, cuando ya su parte espiritual logró manifestarse a través de ese vehículo físico, pues le entrega a la humanidad el mensaje. Entonces, es un hombre que vino a cumplir una misión extraordinaria para la humanidad. Bueno, el venerable maestro Samael Aun Weor, filósofo contemporáneo y precursor del conocimiento gnóstico en la era moderna, en la era del Aquarius,
es un ser que tuvo que tener mucha inteligencia, estrategia y por supuesto audacia, un linaje de un hombre que se arriesga a todas las circunstancias que tiene que desafiar para hablar acerca de la castidad públicamente en un libro que él denominó El matrimonio perfecto. Esto le acarreó persecuciones policiales, le acarrea una cantidad de inconvenientes en lo que es su vida privada, y entonces tiene que migrar hacia otras tierras, o hacer una migración hacia otras tierras lejanas de donde él es oriundo, de donde él se ha formado y ha crecido, y allí, que es propiamente México, porque él es de Colombia, entonces allí en México llega al estrellato con su filosofía, con sus conocimientos, porque funda una organización que se llama AGEACAC, Estudios de Antropología Gnóstica, y a través de ese marketing institucional, el maestro Samael logra su principal cometido, que es que el gnosticismo tome el auge y discurra por todos los ámbitos del saber y sea apreciado por la sociedad humana y bien visto, con buenos ojos, y por supuesto recibiendo el beneficio que presta el gnosticismo a la humanidad. En su parte humana, porque él es conocido con su nombre de pila como Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Se nos ha enseñado que nace en Santa Fe de Bogotá, y precisamente allí encontramos nosotros el acontecimiento cósmico del nacimiento de un gran hombre, porque no tan solamente nace una persona, sino que nace la oportunidad para la humanidad de esta raza poder tener el encuentro con un superhombre. Y cuando decimos superhombre no es porque tenga algunos dotes físicos, sino porque a través de un mensaje elocuente le puede enseñar a nosotros, los seres humanos, cómo poder avanzar en el camino espiritual. Por eso, cuando hoy vemos que se cumplen 100 años de la venida de ese gran hombre, nos damos cuenta de que él también tuvo que hacer un trabajo de tipo espiritual dentro de su humana persona, donde encuentra una serie de problemáticas, dificultades e inconvenientes, para él hacerse también un hombre y entregar un conocimiento a la humanidad, pero hecho carne y sangre en la vida de él primero. Por eso él nos enseña que él como maestro también tuvo que aprender como autodidacta, porque le tocó aprender en su carne, en su pellejo, en su vida, aprender a sacrificar toda la vida entera con su familia y su esposa, para que él pudiera encontrar el significado de esa doctrina y podernosla entregar a nosotros de una manera más sencilla. La creación de la institución gnóstica se genera al ver la necesidad de un cambio radical en la humanidad, estableciendo como fundamento principal la práctica. Entonces, cuando uno conoce al maestro, uno se da cuenta el comportamiento, porque lo que hace cambiar a una persona es la actitud y el comportamiento. Por eso dice el maestro que uno enseña más con el ejemplo que con la palabra. Estudiando el libro, me acuerdo tanto que fue el mensaje de Acuario. Encontré una práctica de salir de doblamiento, salir en cuerpo astral. Entonces yo llegué y le dije al maestro Samael, maestro Samael, si esto es verdad y usted es un maestro, yo quiero salir en cuerpo astral. Steven, eso fue matemático. A las 10 de la noche puse mi libro debajo de la cabecera y yo me alumbraba con una velita para estudiar los libros. Entonces a las 10 de la noche me recosté en mi cama. Hermano, la más fue recostarme, hice la práctica del grillo. Esa práctica, cuando sentía el grillo en mi cabeza que cantaba las mil maravillas, entonces sentí que lo que tenía por dentro salió fuera de la forma física. Y yo vi mi cuerpo tirado en la cama. Tenía que ver uno mucho para no sentir lo que el maestro le ayudaba. Se dictan conferencias públicas en múltiples países, dando a conocer las enseñanzas gnósticas que llevan al ser humano a la vivencia individual y al enriquecimiento de su conciencia. El México antiguo tuvo una cultura que ni remotamente sospechan las gentes de esta época. Estamos plenamente seguros de que los famosos supercivilizados de esta época jamás darán con esa gran ciudad del Mayab. Un conocimiento muy sencillo, muy elemental, pero que le va a permitir
a hacer un trabajo de tipo espiritual, siempre y cuando comprenda que el conocimiento nunca está de más. Entre más conocimiento tenga la persona, más oportunidades tiene de avanzar en este camino, porque la palabra gnosis quiere decir precisamente conocimiento, sabiduría. Entre más conocimiento tenga, algún día puede ser más sabio, porque el conocimiento sabiamente vivido te da experiencia, te da luz y te da la oportunidad de que cada día sea más grande, física y espiritualmente hablando. El venerable maestro, para poder cumplir esa misión tan extraordinaria, pues desde luego le tocó formar una comunidad, un grupo de apoyo, ¿sí? Y entonces eso lo logró realizar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí, en ese lugar, pues estableció un centro de estudios, un centro de formación e igualmente un centro donde se practicó la parte religiosa, litúrgica, y fue un centro en la parte física, porque hay que comprender también que la naturaleza y el cosmos tienen 7 dimensiones, no solamente una dimensión física, tridimensional. Entonces, en ese lugar donde ellos establecieron su centro de estudios, ¿sí? Y también su parte religiosa, ¿sí? Ritualística, pues igualmente hay que entender de que ese lugar pues igualmente existe o se manifiesta dentro de las 7 dimensiones de la naturaleza. Así de que cuando ya cumple esa misión en la parte física, pues ese templo o ese lugar sigue existiendo en la parte interna, en los mundos internos, ¿verdad? Entonces simplemente pues deja de manifestarse en la parte física, pero porque ya cumplió su misión, ¿sí? Como centro de formación. Y él le toca emigrar hacia México, lo uno porque en México pues le era más favorable para él poder difundir el mensaje, ya que en México hay una riqueza de tipo esotérica, de tipo mística y científica. Y él nos llevaba en diferentes sitios. Usted sabe que México es demasiado, diríamos, lleno de arqueología, etc. Entonces cuando había que ir a las pirámides de Teotihuacán, cuando había que ir a las grutas de Cacahuamilpa, cuando había que ir al museo, cuando había que ir, en fin, donde él consideraba, salíamos. Entonces imagínense estar 8 días al lado del maestro, saliendo todos los días, pues qué grandeza. Y recordar, porque uno de los detalles que el maestro tenía con las delegaciones o quienes llegaran a su casa, íbamos a los sitios arqueológicos. Ustedes saben que en los sitios arqueológicos siempre hay un guía, y él le decía, le ofrecía una moneda y le decía, este grupo lo llevo yo. Entonces no era la instrucción que normalmente recibe todo turista, de lo que esos guías tienen conocimiento de aquello, sino que el maestro nos hablaba a nosotros ya en forma esotérica, explicándonos todos los detalles de aquello. En el camino encuentra personas muy valiosas que le ayudan a difundir el mensaje, construir centros de estudios y posteriormente restaurar las instituciones gnósticas en todo el mundo. Cuando el maestro Samael llegó a donde estábamos nosotros, sentimos cierto respeto por él. No sabíamos por qué. Yo personalmente, cuando me fueron a buscar a la casa para que fuera a conocer al maestro, yo vivía como a 1 hora de camino. Entonces, un hermano de don Marco Portuga me dijo que fuéramos a la casa de los Amortegui, que estaba un señor que le decían el maestro y que era bueno irlo a conocer. Entonces a mí me pareció bueno ir. Cuando yo llegué a la casa, lo encontré meciéndose en una hamaca, con los ojos cerrados. Cuando le hablé, se paró y me dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? Me dice, sí, yo lo estaba mirando por donde venía. Llegaron a una casita donde habían 2 niñitas, una vestida de rojo, otra vestida de azul. Más adelante encontraron a un señor, lo invitaron y dijo que no venía, ese señor no sirve para que le enseñara. Entonces sí me sorprendió, porque me dio prueba de algo que extraño, muy extraño. Me sorprendió tanto que no tuve más sino que comenzar a preguntarle qué enseñaba, qué era eso, tal que.
comenzó a darme la enseñanza, duró como 2 horas dándome la enseñanza a mí solo, no conversando. Y en el momento en que él comenzó a darme la enseñanza, yo sentí que era un hombre diferente a todos los que yo había conocido, y que la enseñanza también era muy diferente a todas las que habíamos conocido. Como les decía anteriormente, yo entré a la institución de 16 años y por todos los medios busqué cómo comprobar lo que el maestro nos enseñaba. Nos enseñaba. Y prácticamente, como les decía anterior, las experiencias que tenía siempre las contaba el maestro. Siempre las contaban porque eso era el propósito que él tenía, de que nosotros tuviéramos experiencia y le contáramos nuestra experiencia. Entonces nos interesamos por eso, porque veíamos prácticamente que era importante para nosotros como estudiantes tener un concepto propio, comprobado personalmente. Eso nos interesó mucho. Nosotros como estudiantes gnósticos no somos idólatras, porque reconocemos, y así se nos ha enseñado, que dentro de cada uno de nosotros también existe esa parte espiritual, también hay una parte anímica. O sea que aparte de tener un cuerpo físico celular, también tenemos sus valores, pero que aún no están desarrollados, y es lo que buscamos nosotros, el desarrollo anímico y también espiritual. Se le dice venerable porque nos estamos refiriendo a la parte espiritual de él. Como humana persona, pues sería el señor, la señora, etcétera, etcétera, de un ser humano. Pero cuando uno se refiere a esa parte espiritual trascendental, pues lo hace con reverencia, con respeto, pero no porque seamos idólatras de alguien, no. Existe entropía dentro de nuestra idiosincrasia psicológica cuando no trabajamos sobre sí mismos, cuando no buscamos una transformación radical, cuando nos contentamos ser así como somos. Por estos tiempos todo marcha en forma descendente, desordenadamente, involutivamente. La entropía tiende a igualar todo. En forma análoga diremos que si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, si no buscamos una transformación radical de toda nuestra idiosincrasia psicológica, a la larga, los habitantes de este planeta Tierra quedaremos todos igualados. Seremos la muerte misma. Y eso sería lamentable. Nosotros no los comprendemos ni los entendemos. Para darse uno cuenta cuánto ha tenido que sufrir por la incomprensión de todos nosotros que los rodeábamos, porque uno tiene que ser sincero. ¿Qué conciencia teníamos nosotros? A mí personalmente, me da nostalgia de esto. ¿Quién más podría llevar en esta época o dar un mensaje como el que lo dio el maestro Samael? Fue él, ¿sí? Es obvio que tengo un cuerpo físico, porque en un cuerpo físico es que se expresa Dios. Se expresa, si nos preparamos para ello, se expresa Dios. Y verdaderamente lo comprobó con hechos, verdaderamente. Cuando habló en una ocasión, lo vi en un libro que hablaba de la iniciación del escarabajo. Eso no lo habla cualquier persona, lo habla es un Dios. El venerable maestro Samael tuvo un cuerpo físico porque en algo tiene que expresarse Dios en la tierra por medio de un cuerpo físico. Y él lo preparó, él ya venía preparado para ello. Ahora en Venezuela, o en Colombia, o en la China, y nadie conoce realmente la raíz de todos esos terremotos. Y es que ahora comienza a cumplirse todo lo que dijeron los sabios que cincelaron la piedra del sol, el calendario azteca, los hijos del quinto sol. Es decir, nosotros pereceremos dentro de muy poco tiempo por el fuego y por los terremotos.
Cuando no había nada de esto, recibo la noticia, el maestro murió. Lloré, por Dios bendito, como lo hago ahora al recordar a mi maestro. Me fui y agarré unos libros del maestro y dije, maestro, tú estás aquí y no me vas a dejar salir, porque tú estás aquí. Para mí usted no ha muerto, ni morirá jamás. Todos los que estaban allá en la nebulosa, no quedó ni uno, ni grandes ni chicos. Porque la grandeza no está en tener tantas iniciaciones. La grandeza está en ser uno fiel intérprete de la doctrina y fiel a la doctrina. Así se muera o lo condenen a quedar solo. Pero yo les aconsejo como amigo, no me vean como un instructor, véanme como un amigo. Amárrense de la doctrina del maestro. Y el maestro no nos va a dejar sucumbir ante estas turbulentas aguas de la vida. Nosotros no queremos idólatras de amos, ni nos interesan los secuaces. Nosotros somos postes de indicación, así que no se apeguen a nosotros, porque nuestra labor no es proselítica. Indicamos con pensamiento lógico y concepto exacto el camino a seguir para que cada cual llegue hasta su maestro interno, el que mora en silencio dentro de cada uno de ustedes. No nos interesan los dineros de nadie, ni nos entusiasman las cuotas, ni las aulas de ladrillo, cemento o barro, porque somos asistentes conscientes a la catedral del alma y sabemos que la sabiduría es del alma. Las adulaciones nos fastidian y las alabanzas solo deben ser para nuestro Padre que ve en secreto y nos vigila minuciosamente. Yo no sigo a nadie, por tanto nadie debe seguirme a mí. No queremos más comedias, ni más farsas, ni falsos misticismos y escuelas falsas. Ahora queremos realidades vivientes, prepararnos para ver, oír y palpar la realidad de esas verdades. Empuñemos la espada de la voluntad para romper todas las cadenas del mundo y nos lanzamos intrépidos a una batalla terrible por la liberación, porque sabemos que la salvación está dentro del hombre.